día de hoy estamos en Lagos, que es un pueblito mágico. Ya después de como 4 meses de no subir un video, bueno, comenzamos con todo a darle este año. Esta vez venimos con un guía que nos va a contar pues todo lo que acontece en este lugar, lo que es esta parroquia, que es muy emblemática de Lagos. Y ahorita vamos a subir a lo que es las torres, que es parte de un recorrido que ellos manejan aquí en la ciudad, se podría decir, ¿va? Y bueno, él es Eduardo Mata, bienvenidos. Soy el director del Museo de Arte Sacro y pues estaré muy contento de acompañarnos. Sale, y pues él nos va a dar el recorrido, básicamente pues nos va a orientar en lo que es la historia, la edificación, todo lo que tenga que ver con el lugar, con el recinto, pues él nos lo va a explicar, ¿vale? Pues ahorita vamos a pasar a la parte de la torre de la parroquia de la Asunción, que estamos hablando de una altura más o menos de unos 60 metros desde el piso. Creo que es una experiencia padre. Vamos a subir por una escalera de caracol. Creo que es la que rodea hasta arriba, ¿verdad? Vamos a ir hasta el primer cuerpo de la torre. Va, entonces pues vamos para darle, ¿vale? Y este es como el camino por la escalera de caracol, que básicamente pues va dando círculos. Es la vista de una de las ventanitas. Y pues es toda esta subida, literal, en círculos. Cabe destacar que te marea un poco, pero pues bueno, es parte de todo esto. ¿Todo hasta arriba? Ok. Uy. Y así es todo el recorrido hasta llegar a este punto. Sí, es como que un buen cardio lo que haces. Entonces, ahorita vamos a ir a la parte de acá arriba. Se ve más claro. Y nos vamos de aquel lado. Y ya después de subir, al parecer la principal ascenso, ya este es como que a cada torre individual para contemplar lo que es la vista de este campanario, que es esta. Así es la vista desde acá, como pueden ver. Y ahorita pues nos va a explicar un poquito nuestro guía lo que es las diferentes lugares de aquí, ¿sale? Podemos ver, esa es una de las torres. Estamos en la derecha. Ahí, esta parte es el monasterio. Este es el convento de capuchinas. Son de la misma época. Se iniciaron su construcción en 1741. De esa época son estos dos edificios, pero en este predio en el que estamos ahorita, que ocupa la parroquia de la Asunción, ya es la tercera iglesia en el mismo lugar, porque el lago se funda en 1563 y desde esa época hay una primera iglesia pequeña y de adobe. Siglo XVII ya se inició con una construcción de un templo barroco, obviamente mucho más chico, que a finales del siglo XVII perece en un incendio, y es así como hasta el siglo XVIII, en 1741, se inicia con la construcción de esta, que es verdaderamente monumental y que se construye con pretensiones de ser una catedral.
Sí, a la llegada de los españoles se establecen una pequeña iglesia, pero obviamente ellos todavía no tenían dónde vivir ni cómo vivir. Entonces por eso la primera iglesia fue muy sencilla. Ya después que ellos construyeron sus casas y ya tenían tierras de cultivo y ganado y todo, pues empezaron a hacer la segunda que te platico, que era también barroca. Y por ejemplo, Lagos, ¿cuál fue su principal fuente de desarrollo cuando llegan los españoles? ¿La tierra o...? Bueno, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, ya existía el Real de Comanja. En el Real de Comanja se estaba explotando las minas que ahí existen, pero las vetas se agotaron pronto. Entonces, la economía de Lagos y la grandeza arquitectónica que hoy tenemos se debe a las haciendas ganaderas y de agricultura. Okay. Estas haciendas, porque hay muchas en Lagos, yo creo que es el municipio que más tiene, estamos hablando de unas 60 más o menos, estas surten a los centros mineros de Guanajuato y Zacatecas, desde cueros, desde lazos, cebo, grasa, carne, obviamente, cereales. Con eso se surten los centros mineros de Zacatecas y Guanajuato. Bueno, una parte. Es esta parte, la de acá, que es el, ¿cómo se puede decir? El Calvario. Bueno, el templo del Calvario, ese que se ve, actualmente ahí está el convento de Clarisas Capuchinas, que originalmente estaba en el edificio que vimos acá en el centro. El templo del Calvario, ahí está el patrón de Lagos, el señor del Calvario, que es un nazareno, probablemente del siglo XVII, y que ya se veneraba en ese cerro. Calvario tiene que ver con calavera, tiene que ver con el lugar donde Cristo fue crucificado, y por eso ese cerro se llama todo el Calvario. Y en ese mismo lugar ya había una ermita en el que estaba este señor del Calvario desde la época de Reinaldo. En el siglo XIX se amplía a 3 naves y se le da esa forma de la arquitectura ya neoclásica de Lagos. Incluso ya es otra cantera, es la cantera color gamuza, no es la cantera rosa que vemos aquí en la parroquia, aquella es más bien dorada, se le llama la cantera gamuza, de la que está hecho también, por cierto, el Teatro Rosas Moreno y otras fincas aquí en nuestro centro. Se hace de 3 naves, se le da el pórtico, que de alguna u otra forma pues hace referencia a la Basílica de San Pedro de Roma, guardadas obviamente las distancias, pero sí tiene el mismo estilo. Y es en el siglo XX cuando también se pone las estatuas que lo coronan. La parte de arriba de la cúpula. Fachada, sí. Entonces, y cuando vuelven 100 años después las monjas que fueron exclaustradas por las leyes de reforma en el siglo XIX, ya cuando vuelven en el siglo XX, pues ya no pueden establecerse porque ya el claustro ya era patrimonio federal. Entonces no se les entrega el edificio y ellas construyen otro en aquella parte y es donde están hasta la fecha. Entonces, ¿de aquel lado hay otro monasterio? Es el que vemos al lado derecho de la fachada, y la parte de atrás, todo eso es el convento actual de las Clarisas Capuchinas del Calvario. Y es una pregunta, entonces la cantera es como un referencial una referencia de Lagos, el tipo el color, se podría decir. Pues la cantera rosa está en toda esta región, o sea, está en el Bajío, está en San Luis Potosí, está en Guanajuato, está en Zacatecas. Entonces es como la cantera típica de la región. Y la cantera gamuza, que te digo, pues esa subeta se abrió hasta el siglo XIX y se puso de moda en las fincas. Sí, porque hay mucha variación entre este templo y se podría decir que algunos otros de diferentes ciudades, porque básicamente me he fijado que los de los estados, bueno, municipios del estado son parecidos los templos, se podría decir. Pues sí, es que son del mismo estilo. Aunque unos sean más grandes, otros más chicos, los barrocos pues, guardan similitud con los otros barrocos, los neoclásicos también. Entonces por eso cuando vemos iglesias de varios pueblos de la región, hay ciertas similitudes de lejos. Y es cuando uno debe de acercarse y ver los detalles característicos de cada una.
que tienen cierta maestría. Por ejemplo, la de Guanajuato, el templo del expiatorio es algo similar al de San Miguel de Allende. Tienen algo parecido en lo gótico, se puede decir. ¿El de León? ¿El de León, el expiatorio? El templo expiatorio de León es neogótico. El neogótico se pone de moda en la época del eclecticismo, que va desde el primer imperio hasta, desde el segundo imperio hasta el porfiriato. Entonces en esa época se pone de moda, pues en todo el mundo el eclecticismo. Entonces tomaban literalmente de todas las corrientes, del Renacimiento, del mudéjar incluso, del gótico, del neoclásico principalmente, y hacen edificios que no son de un estilo perfectamente definido. Y además ya no podemos decirles, por ejemplo, al caso del templo expiatorio, pues no es gótico, porque la época del gótico ya se terminó. Y ya se acabó. Por eso es neogótico, porque copia al gótico. Así como el neoclásico es neo porque está copiando las construcciones griegas y romanas. Entonces, ¿se podría decir que son algo parecidos al de San Miguel de Allende? Sí, aunque el de San Miguel de Allende es más antiguo. Es más antiguo, ese sí es de la época virreinal. Ya existe el gótico y también es neogótico, el de San Miguel Allende. Pero sí hay mucha diferencia en años entre un edificio y el otro. Pero en los estilos los dos son neogóticos. Aunque más bien diría que el de San Miguel es más ecléctico porque tiene barroco, tiene neoclásico y la fachada obviamente es neogótica. Y nos va a explicar que estas campanas fueron donadas, sí, ¿se podría decir? Una familia, por ejemplo, esta dice refundida a expensas de la familia San Román Cermeño, y luego tiene nombre. Nuestra Señora de Guadalupe es el nombre de la campana. Ahí tenemos otra, un poco más grande, también refundida. Es que las campanas a veces se rajan o algo, dejan de funcionar y las vuelven a fundir. Esta está refundida a expensas de la familia San Román Cermeño, la misma familia, curiosamente. Y está el nombre de la campana, pues ahí lo tenemos. Es como amo hacerlo así. Familia, se puede ver, expensas de la familia San Román Cermeño. ¿Es expensas? A expensas quiere decir que las pagaron. Y estos, por ejemplo, me has mencionado que son como grabados que hay de las personas que han pasado. Pues la gente a través de los años ha querido dejar su impronta, cosa que ya no recomiendo hacer, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, aquí hay un miembro de la familia Kegel y la fecha es 1903. Los Kegel estuvieron en Lagos. De hecho hay un escritor, Vega Kegel, y acá tenemos también otros, incluso en manuscrita. Por ejemplo, este 1887, en compañía de mi sobrino Miguel Pérez y Eusebio Gutiérrez, estuvimos en esta torre. O sea, imagínense de cuándo. Obviamente es algo que ya no recomendamos ya hacer, no dejan ni hacer. Está permitido, pero pues ya quedó como parte. Y hasta la parte de arriba, ¿verdad? Porque pues la torre, pues estamos en el primer cuerpo, pero todavía faltan 2 cuerpos más. Aquí podemos ver cómo están las escaleras de madera y de fierro para subir, pero ya son como escaleras de albañil. Y allá enfrente te puedes dar cuenta pues que están perfectamente definidos los 3 cuerpos y también se pueden ver las escaleras. ¿Y la más antigua que tienen, o la que has reconocido como más antigua de todas las leyendas que dejan? Pues no sabría decirte, pero salen más o menos estas son las más 1887, 1889, un miembro de la familia Serrano Hermosillo, 1901, o sea, más o menos de esa época son todas. Y les tallaron también con algo de metal, ¿no? En algunas. Sí, otros dejaron todavía más.
más feo el graffiti, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y otra cosa que te quiero mostrar, estas son las marcas de los canteros. ¿Ves tú esa S y luego allá como una H? Y aquí tenemos otro monograma. Esto es de la época en que se estaban haciendo las torres. Cada cantero deja con eso su firma en el bloque que esculpió. Entonces todos los bloques tienen una señal como esa. Y la vas a encontrar a todo lo largo de la parroquia, inclusive la fachada, en todos los templos. Entonces algunas veces se puede rastrear y saber quiénes eran. entonces es como esta, se podría decir. Así es, ahí tenemos una firma. Mira, aquella S, aquella H como J. Y aquí tenemos otra muy clara. Esta. Bueno, aquí desgraciadamente los grafitis pues ya no nos dejaron verlas, pero se pueden ver en todas. Aquí tenemos ¿no? de nuevo la S, que es original, pues es finales del siglo XIX. Como las Y más ahí enfrente, profundas. mira, tenemos un Francisco, porque es como se usaba. La F y la C. Y luego aquí tenemos otra marca de la época, y así sucesivamente en cada uno de los bloques de cantera. Aquí no deja ver, pues porque la gente siguió poniendo, pero ahí tenemos una B perfectamente Una vez. hecha, y aquí donde está el palo del campanario en el arco, Ajá. también tenemos otras dos. Ok. Esos son detalles que a veces uno no se fija a simple vista, pero que son muy interesantes. Sí, son parte de la historia, ¿no? Al final. Sí. Y las campanas pues están bastante. Es la más grande. Esta es la más grande, sí. Y es una campana que tiene un sonido sordo, toca como la campana de Londres. Y es básicamente por la misma razón, porque tiene una rajadura. Entonces la rajadura hace que se oya. Sorda. Por eso a veces se refundían. Fíjate, te fijas, pues esta que fue refundida en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues ya tenemos otra rajadura. Entonces eso daña el sonido. Con esto finalizamos la visita a las torres, que es uno de los atractivos de este, pues se puede decir, nuevo tour o Sí. visitas, guiadas. Tiene apenas 2 meses que se abrió ese tour a las torres de la parroquia de la Asunción. Fíjense, la altura de aquí donde estamos, de la plataforma a lo más alto de las torres, son 72 metros. Entonces, a la altura a la que nosotros podemos subir más o menos 60 metros, que es el primer cuerpo de la torre, pero tienen una vista extraordinaria de lo que es la ciudad de Lagos de Moreno. La parroquia de la Asunción actual data de 1741 y se le considera pues una joya barroca, y para eso pues tenemos aquí la portada principal, que es una concavidad y tiene pues muchos nichos, muchas flores, ménsulas, decoraciones y estatuas que le hacen un atractivo muy grande de Lagos de Moreno. De hecho, se impone la catedral cuando vienes entrando a Lagos, se podría decir. Pues sí, no hay un edificio alrededor que tenga esta altura, entonces está como muy sola en el horizonte, entonces se ve muy grande. Y otra de las cosas que es digno de mencionar pues es la puerta. La puerta en la que estamos mide 10 metros y medio. Entonces cuando uno ve una foto y no está aquí en Lagos de Moreno, tiende uno a con la puerta más o menos dimensionar la construcción, pero nunca se va uno a pensar que la puerta mide 10 metros y medio. Lo regular son 5 o algo así, y ya estamos hablando de puertas muy grandes, pero esta sí tiene una puerta bastante alta. ¿Y cuál crees que haya sido el motivo de la puerta? Pues no hay un motivo claro, pero es pues yo creo que el arquitecto, diseñador de la parroquia, pues la diseñó así para que fuera más armoniosa con el retablo que tiene. Ok, pues sí, yo no me había fijado en la puerta, sí se ve bastante grande, o sea, sí impone. Por eso cuando uno toma fotos de monumentos, a veces uno dice, ay, si se quitaran las personas, pero no, sí es importante, porque entonces ya no empieza uno a tomar la dimensión o la proporción con la puerta, sino que lo hace uno con las personas, y entonces se da uno cuenta de lo enorme que puede ser un edificio o el tamaño que tiene. Bueno, entonces con esto finalizamos la primera parte de estos recorridos, se podría decir, o sí, tours pequeñitos en lo que es Lagos de Moreno, que ya es considerado pueblo mágico, ¿no? Es pueblo mágico desde el 2010, no, desde 1989 zona de monumentos históricos de la nación,
Y en el 2010, con la denominación del Camino Real de Tierra Adentro, el centro del lago está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Ya. Sí, o sea, más bien yo pienso que le empezaron a hacer difusión hace que 3, 2 años. Sí, con lo de Pueblo Mágico, fue con lo que hubo más difusión hacia afuera. Pero bueno, vengan a ver el Pueblo Mágico y van a ver que es muchísimo más que eso. Sí, o sea, yo soy de León y básicamente no tenía mucho, o sea, no había visitado lagos, eso que se vivo cerquitas, entonces sí es diferente en cuestión a las estructuras, al templo, pues se podría decir que las construcciones que están alrededor y básicamente la historia que engloba todo lo que es esta ciudad, municipio se podría decir también. Y pues nada más invitarlos y esta es la primera parte, entonces nos vemos en un siguiente video, ¿sale?